y tiene que ver con el movimiento estudiantil. Y yo considero que si el movimiento ha tenido tanta fuerza y apoyo de la ciudadanía es porque existe una realidad, y esta es que el costo de la educación, al menos a nivel de universidad, es alto, y al igual que el endeudamiento que tiene la familia. Y es por eso que yo creo que la ciudadanía espera que exista un cambio radical a partir de ahora. Dicho eso, yo quiero muy brevemente señalar ahora cuál es el aporte que las universidades, consejos rectores, en particular estas 3 universidades, han estado haciendo durante todas estas décadas a la ciudadanía, al país. Hemos estado entregando movilidad social, inclusión social, pluralismo tanto político como religioso, transparencia, calidad y ausencia de lucro. Y esto es lo que nos ha permitido ganarnos el respeto de la ciudadanía. Y también es en base a estos atributos que el Estado siempre nos ha entregado a nosotros los mismos tipos de financiamiento basal que a todas las otras universidades del CRUSH, en particular, al igual que las universidades estatales. Y por eso que a mí, como rector de la Universidad de Santa María, me parecería tremendamente discriminatorio, me sentiría sumamente discriminado que a partir de ahora se diga, no, porque esta universidad estatal, entonces tiene un aporte basal del Estado y la Santa María queda fuera de eso. A mí no me parece justo y yo creo que eso deberíamos evitarlo. Eso nomás, señor presidente. Muy bien, agradecemos a los 3 rectores el planteamiento que han hecho y la información que han entregado. Entiendo que también hay un texto, hay un material escrito que es posible hacer llegar a esta comisión, ¿verdad? No sé si alguno de los señores senadores, señoras senadoras quisiera precisar algo, requerir alguna información adicional, alguna consulta. Se ofrece la palabra. Senador Frey. Me gustaría también consultarle a los rectores respecto al tema de las patentes de inversión, porque hoy día en el mundo moderno el tema de la inversión es un hecho central y que han hecho estas universidades en ese tema. Y en segundo lugar, ¿qué efecto significaría que estas universidades recibieran el trato de universidades privadas de acuerdo al informe que conocemos, que todavía no es proyecto, pero que es el informe que ha entregado el ministro de Educación? ¿Qué impacto tendría en su desarrollo futuro? Muchas gracias, senador Frey. Le ofrezco la palabra. Entiendo que el rector Rodríguez va a responder. Yo voy a conectar una parte porque es una cifra que me acuerdo muy bien. Según un informe de la Oficina de Propiedad Industrial, entre el año 95 y 2007, durante 12 años, apareció en primer lugar con solicitud de patente de inversión la Universidad de Concepción con 70 y tantas patentes, después venía la Universidad de Santa María con 50 y tantas, después la Universidad de Chile y la Universidad Católica con 30 y tantas cada una. Con eso quiero demostrar brevemente que en el área de la investigación y de la innovación, 2 universidades regionales como las que están presentes acá han tenido una larga tradición que le ha permitido tener esos resultados, nada más. Gracias, señor rector. Me ha solicitado también la palabra el senador Gómez. Presidentes, entiendo lo que han manifestado los rectores en relación a la importancia que tienen estas universidades y su historia como universidades. Las cifras que entregan son relevantes en términos de la cantidad de titulados, el número de alumnos, el nivel de los quintiles a los que llega. Pero un punto que señalaron los rectores importantes para ellos es no ser discriminados en el aporte basal. La pregunta que quiero hacerles sobre los aportes basales sobre presupuestos globales pueden llevar también a una distorsión y a considerar aquellos recursos que no están destinados solo y exclusivamente a la educación. Entonces, ¿sobre qué puntos ellos plantearían la definición de este aporte basal? ¿En educación, en humanidades, en arte, en fin? Que nos pudieran dar un poco de su impresión respecto a este aporte basal que consideran importante para el desarrollo de las universidades. A ver, nosotros hemos siempre entendido como aporte basal un aporte que las instituciones de alguna manera destinan a los distintos proyectos de desarrollo, sean estos de inversión, en el tema de la investigación, porque yo decía que el aporte fiscal directo es un aporte basal. Por definición es un aporte basal que se entrega a las instituciones
y que esto no quiere decir que no tengan que rendir cuentas públicas del uso de los recursos, pero quedan a libre disposición en el presupuesto. Es distinto, por ejemplo, a un aporte que viene para los proyectos que entrega la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, llámese Proyecto Innova, FONDEF, FONDECIT, donde esos aportes, que también son fiscales, van a un proyecto muy específico donde tiene que rendir cuenta el investigador de esos recursos a CONICET, en este caso, una vez terminado el proyecto. Los aportes basales van fundamentalmente, en el caso de nuestras universidades, a potenciar la investigación y el posgrado. ¿Y por qué? Y yo voy a colocar aquí una cifra que muchas veces no se ve o no se vislumbra. Nosotros tenemos, en el caso de la Universidad de Concepción, más o menos el 30% de las horas contratadas de sus académicos en investigación. Sabemos que la investigación no es un elemento que reditúe utilidades, sino que las universidades tienen que hacerse cargo de los costos fijos que corresponden a las remuneraciones y leyes sociales. Si nosotros tenemos el 30% de las horas contratadas dedicadas a investigar en proyectos que son reconocidos por las instituciones del Estado, como CONICET, y si la planilla es de 30.000 millones al año, son 9.000 millones que la universidad tiene que entregar por la vía de salarios, remuneraciones y leyes sociales. ¿Cómo se hace? En parte con estos recursos basales, por ejemplo, ¿ya? Porque de otra manera, y esto parece una caricatura, pero es así. Yo me alegro mucho cuando nuestros investigadores y nuestros académicos dicen hemos ganado 10 FONDEF, 15 FONDECIT. Estupendo. Lo llevamos ahora y resulta que esas horas tiene que cancelarlas la universidad. ¿Cómo? Con aportes basales, ¿ya? Hay un tema también que yo quisiera explicar acá y que es bien interesante y que tiene que ver con algo que se ha dicho: las universidades tienen en Chile aranceles muy altos. Es cierto que tienen aranceles muy altos. La pregunta es, ¿por qué tienen aranceles muy altos? ¿Qué ha pasado con los aportes basales? Yo decía que han disminuido en el tiempo, no en términos absolutos, pero sí relativos a la cobertura. Son como vasos comunicantes. Y de nuevo un ejemplo: si el día de mañana el aporte fiscal directo no estuviera para estas instituciones, ¿de dónde habría que sacar los recursos para complementar el presupuesto? Probablemente de aranceles. Y por otro lado hemos dicho que los aranceles también están en niveles que no se pueden seguir subiendo. Entonces yo creo que ese es un tema también muy relevante, el tema de por qué son caros los aranceles en estas universidades, por qué son caros los aranceles en Chile. Ahora, estas universidades se caracterizan porque, además de hacer investigación, difusión y creación cultural, como decía el rector Cubillo, mantienen plantas de jornadas completas, de gente que se dedica a las 44 horas a la formación, a la investigación, al posgrado. Y aquí voy a otro tema, el posgrado. Mencionaba el rector Cubillo el número de programas de doctorado. Los programas de doctorado en las universidades son absolutamente deficitarios. Y de nuevo tenemos un tema que va en relación a la pregunta del senador Gómez, los basales. Son deficitarios porque ¿cuál es la beca que da CONICET para un doctorando? 2 millones. No paga con eso el arancel de una carrera de pregrado siquiera. Además, ¿qué pasa, por ejemplo, con profesionales que siguen una carrera que tiene demanda en el mercado laboral? ¿Por qué va a ir a estudiar un ingeniero un doctorado? ¿Por qué va a ir a hacer un doctorado un abogado? ¿Ya? Tenemos más demanda de ciencias por doctorado o por posgrado en general. Y por eso, cuando se instauró la beca a Chile, nosotros hicimos un planteamiento en ese entonces respecto de la necesidad de fortalecer los posgrados en Chile y tener capacidad propia de formación de capital humano avanzado, porque había una diferencia muy grande con el apoyo que tenía el becario que iba afuera respecto del que teníamos acá adentro en nuestro programa. Entonces, el financiamiento basal tiene que ver mucho con este desarrollo que hacen las universidades, porque hay otras universidades, y yo no descalifico nada, que se financian fundamentalmente con aranceles, con donaciones y con muy bajos costos de operación. Profesores part-time, ¿ya?
y por lo tanto tienen que sus presupuestos equilibrarlos de esa manera. En el caso de estas universidades no podemos hacer eso, no podemos tener una planta de profesores part-time porque no podríamos hacer investigación, lo que estábamos hablando, y otras actividades características de estas universidades. Y aquí alguien planteaba una vez, ¿cuál es la definición de una universidad a nivel internacional? ¿Qué es lo que es una universidad? ¿Cuál es la diferencia entre una universidad completa, compleja y un college? Todas esas son definiciones, yo creo que van a tener que ser muy importantes. Y cuando hablábamos y se habla hoy día del tema del lucro, yo creo que aquí faltan definiciones. El lucro hay que definirlo, porque todo puede ser lucro. Hay personas que han dicho todo es lucro, pero yo creo que hay que definirlo desde el punto de vista educacional, qué es lo que es el lucro, una definición. Cuando se dice, por ejemplo, y hay un proyecto que yo lo he estado mirando, una propuesta, respecto de no entregar recursos públicos a instituciones que tengan fines de lucro. De nuevo aquí faltan definiciones. Recursos públicos, ¿por qué vía? ¿Por la vía del financiamiento a la demanda, vale decir a los estudiantes? ¿Por la vía de los proyectos de investigación? Hoy día todos ustedes saben que los fondos que vienen del CONICYT puede postular cualquiera. No hay ninguna restricción si es una universidad del CRUZ, si es un instituto de investigación privado. Entonces también ahí faltan definiciones. ¿Qué vamos a entender por recursos públicos que no van a universidades que tengan o instituciones que tengan fines de lucro? Y aquí yo me voy a permitir plantear una posición personal para que ustedes la conozcan también. Yo no soy partidario de que las universidades tengan fines de lucro. ¿Y por qué no? Porque está demostrado a nivel internacional que las universidades con fines de lucro nunca llegan a ser universidades de excelencia. ¿Por qué? Por lo que decía, porque van a tener que ver sus financiamientos de manera que no van a hacer investigación porque no reditúa, no van a hacer difusión de cultura porque no reditúa, y por lo tanto se transforman en instituciones de formación de profesionales, y lo más que podría pedírseles es que formen buenos profesionales. Pero si queremos tener un sistema universitario de excelencia, la verdad es que las universidades me refiero, no otras instituciones, universidades con fines de lucro no van a contribuir a tener universidades de excelencia en Chile. Gracias. Muchas gracias, señores rectores. No sé si hay más preguntas. Sí, senador Cantero. Al mismo señor rector. ¿Cuál es su concepto de lucro? Porque usted ya hizo referencia a que creía que en el ámbito de educación superior no debiera haber lucro. ¿Cuál es su concepto de lucro? Mi concepto de lucro es que yo tengo un negocio educacional y tengo excedentes que me los llevo particularmente para mi casa. Retiro de excedentes. ¿Ah? El retiro de excedentes. Okay. Eso para mí. Gracias. Vamos a ofrecer la última palabra al senador Navarro porque estamos ya en la hora de empalmar con el segundo punto. Para nuestros rectores, nosotros aprobamos una ley que fue discutida fuertemente para poder generar recursos, para poder jubilar a profesores que estaban y significar una carga para las universidades, además de una capacidad de endeudamiento en el tiempo. ¿Ha sido suficiente esa ley? Porque una cosa que no podríamos hacer es seguir parchando, ¿no? Yo siento que cuando aprobamos esa ley sentimos que era un parche, era necesario, era el mal menor, era lo que se podía hacer. Y no sé si dio resultado o no, porque en definitiva se dieron más recursos para que los profesores pudieran jubilar. Sin embargo, hemos recogido en algunos casos en de que no ha sido suficiente, por lo tanto, las leyes fallidas no son buenas, y eso tendría que, la evaluación de esa ley tendría que estar sobre la mesa al momento de discutir el tema del financiamiento. Gracias, senador Navarro. Sí, la palabra el rector Lanchi. Es una pregunta muy interesante la que ha hecho el senador Navarro. Cuando el Congreso aprobó recursos para incentivo al retiro, lo hizo para las universidades del Estado, solo para las universidades estatales. El resto de las universidades del CRUZ, por hablar de las universidades del CRUZ, no tuvo acceso a recursos para renovación y para retiro. Ahora, yo, por lo que he conversado con algunos rectores de universidades estatales, eso les ha servido para renovar personal y contratar académicos con posgrado y que, por lo tanto, han hecho una evaluación positiva. Pero más de eso no sé porque, como le digo, senador, nuestras universidades no tuvieron acceso a esa.
Rector. Sí, no, yo también quiero, qué buena la pregunta, porque nos abre un espacio de poder conversar este tema. A nosotros el hecho de haber quedado marginados estas 3 universidades de esa ley también nos complicó. Y yo les quiero contar que hicimos esfuerzo importante por ser incluidos. ¿Por qué? Porque la verdad que el funcionamiento de esta universidad es exactamente igual al de la Universidad del Estado. Y en el caso de la Universidad Austral, nosotros hemos tenido que meternos la mano al bolsillo y sacar 8.000 millones, ir a la banca y poder hacer nuestro propio programa de renovación de planta. Se han renovado 200 académicos, ¿cierto? Y hemos recontratado 80. ¿Qué quiero decir con eso? Que nos ha obligado a eficientar los sistemas y es lo que uno esperaría también del sistema. Pero el sistema que ustedes implementaron con la Universidad del Estado, hasta donde yo sé, lo que he conversado con los colegas, no ha funcionado mucho porque el incentivo del retiro es muy bajo. Creo que eran 18 o 20 millones y el estímulo, en un año prácticamente las personas se quedan y tienen los recursos y no se quieren retirar. Esa no. Muchas gracias. Bueno, estamos ya en la hora del tiempo de esta primera parte de la sesión. Yo les agradezco mucho a los 3 rectores que han estado presentes. Me atrevería a decirle, y creo que interpreto a los demás señores senadores y senadoras, que van a ser nuevamente invitados porque por lo menos hay uno de los proyectos que se ha anunciado en donde ustedes tienen una participación muy destacada, naturalmente, igual que todos los otros rectores de las universidades estatales y tradicionales, tienen mucho que decir. Por lo tanto, mientras vamos a quedar a la espera también de los informes que ustedes nos van a hacer llegar. Les agradezco mucho, vamos a suspender unos minutos para pasar a la segunda parte de la sesión y para despedir a nuestros invitados. Gracias. Muchas gracias.